Terapia ocupacional, Otra de las filosofía grandes humanista. fortalezas de la terapia ocupacional, sin duda, proviene de su filosofía humanista. Hemos visto la filosofía holista, integral, también quiero citar la humanista. El humanismo es, como nos diría Sócrates, el siempre ver la bondad, la capacidad que tiene todo ser humano. Esto es algo que no discutimos, es algo que está en el ADN de nuestra profesión, porque el primer paradigma de la terapia ocupacional surge de dos movimientos. Uno de ellos es tratamiento moral y artes y oficios, y sobre todo tratamiento moral fue una revolución de la psiquiatría de la época, basada en esta nueva concepción del ser humano como un ser cuya esencia es bondadosa y es buena. Cuando Pinel llega a las instituciones psiquiátricas, Pinel y el padre Jofra en Valencia, por ejemplo, no ven a seres endemoniados o a pecadores, que es como se veía a las personas con enfermedad mental en aquella época, sino los ve como seres capaces y que son personas que, si les da una serie de ocupaciones y les da una serie de pautas morales, pueden llevar una vida significativa. Recordemos que, como muy bien explica Foucault en la historia de la locura, cuando nacen los hospitales psiquiátricos no nacen con un fin terapéutico, sino con un fin de control social, y que los directores tenían potestad sobre la vida de las personas, y que en el Hospital General de París, por ejemplo, había celdas donde había argollas donde se encadenaba a las personas. Entonces, esta filosofía humanista está desde que surge la terapia ocupacional. Es de los aspectos que no podemos negociar. Hay cosas que podemos estar en desacuerdo, en esto no. Forma parte de nuestro ADN, y esto implica una forma radicalmente distinta de trabajar. Cuando yo siempre parto de las capacidades de la persona, de las fortalezas y de los recursos de las comunidades, trascendemos ese paradigma mecanicista que desgraciadamente atenazó la profesión durante el paradigma citado, mecanicista, que únicamente veíamos déficits, lesiones. Ahora, sin olvidar ese paradigma, lo integramos en un paradigma que siempre tiene en cuenta las fortalezas para abordar los déficits, y sobre todo siempre tiene en cuenta las comunidades con las que trabajamos o en las que viven las personas. Esto es fundamental. Y esto nos permite trabajar de una forma radicalmente distinta, mucho más efectiva y mucho más significativa para nosotros como terapeutas, como personas. Por ejemplo, a mí, cuando Médicos Sin Fronteras me encarga el proyecto de prevención de trauma de guerra con una comunidad infantil en Jacoba, una ciudad de 60.000 personas durante 6 meses, matemáticamente yo no puedo, aunque seamos dos terapeutas ocupacionales que trabajan con Nina Meta, estar haciendo tratamiento de prevención de trauma de guerra, aunque con niños, niñas cada día, nosotros directamente. En cambio, si partimos de la filosofía humanista, reconocemos en primer lugar las grandes fortalezas de los niños y de las niñas. Yo siempre hablo del espíritu de supervivientes, me fascina su capacidad de resiliencia, su fortaleza, y sobre todo vimos los grandes recursos que teníamos, que eran los profesores. Entonces, en vez de trabajar directamente con los niños, empoderamos, capacitamos a los profesores, y a través de los profesores también empoderamos y capacitamos a los niños para que identificaran qué eran las emociones, por qué había que expresarlas, por qué se sentían nerviosos a partir de la situación de guerra, cómo ayudarse unos a otros, etc. Fijaros que pudimos capacitar unos 60 profesores, aparte de estudiantes de medicina que había en Jacoba, con lo cual garantizamos que había profesores capacitados en las 5 escuelas públicas de Jacoba, con lo cual garantizamos que todos los niños de Jacoba tienen acceso a la intervención, que es nuestro objetivo final. Y además, un criterio de sostenibilidad: al capacitar a profesores que van a estar trabajando durante años con los niños, estamos invirtiendo en mejorar la educación, pero partiendo del recurso de la comunidad, de las fortalezas, otra vez, de los profesores. Tienen lo más parecido a una relación terapéutica con los niños, tienen motivación por trabajar con los niños, una experiencia de trabajo con los niños y las niñas. Entonces, es fundamental. Ya os digo, si no hubiese sido esta filosofía humanista, nosotros no hubiésemos podido desarrollar el proyecto con el impacto que tuvo. Entonces, el espíritu de supervivientes es una de las grandes lecciones que yo atesoro como terapeuta ocupacional, y se basa en una fortaleza, repito, clara de la profesión de la terapia ocupacional, que siempre partir desde esta filosofía humanista.